Salimos de los mayas y vamos a hablar de las sociedades indígenas antes y después de la colonia. Pretendo que veamos las diferentes etnias de Honduras de una forma más sintética, mostrando algunas curiosidades nada más sobre cada una de las etnias, ¿verdad? Sin entrar en demasiados detalles culturales, solamente aquellas generalidades que realmente nos ayudan a tener una idea para diferenciarlos por lo menos a cada uno, ¿verdad? Para que no digamos que todos son indios por igual, cada uno tiene una riqueza particular que hay que aprender a valorar. Hablar de Honduras es hablar de varias familias, de grupos étnicos. Hay familias grandes y pequeños subgrupos de estas familias. Los grupos grandes son los mayas, los icaques, los payas, los sumos, los chorotegas y los lencas. Son 6 familias importantes. Y aledañas a estas 6 familias, ¿verdad?, están estos pequeños subgrupos como los chortí, los potones, care, guaquis, ¿verdad?, los potones, los del río Ulúa, las etnias tahuacas, ¿verdad?, y obviamente los misquitos, ¿verdad?, que también están en la parte de gracias a Dios. Son pequeños subgrupos. Vamos a hablar entonces de algunas de estas culturas, ¿verdad? Por casi todas las vamos a mencionar, pero también aclarando qué palabras son las adecuadas para referirnos a ellos. Porque, por ejemplo, la palabra jicaque y paya son muy populares, sin embargo, hay una revisión sobre el término, por lo cual se han caído en desuso y se recomienda no seguirlas utilizando. Entonces vamos a ver cuáles son las que realmente hay que utilizar. Los lencas. Hablar de los lencas, quizás el pueblo más conocido por nosotros porque estamos viviendo cerca de Lempira, en Tibucá, en el lado occidental se ha regado mucho su cultura. Aquí tomamos atochuco, comemos ¿cómo se llama? En Ocotepeque se comen las riguas, se come, ¿cómo se llama? El atol de elote, ¿cómo se llama? Las famosas, los ticucos, ¿verdad? Los tamales, todo eso viene de la cultura lenca. El manejo del maíz como parte de la dieta principal del pueblo, ¿verdad? Hace unos quizás 30, 40 años era más fácil poder detectar muy bien los grupos étnicos, aún en las ciudades de Tibucá, ¿verdad? Todavía se puede ver una que otra persona que todavía anda vestida como realmente visten las mujeres lencas, ¿verdad? Todavía hay respeto por la vestimenta, aunque la mayoría de jóvenes están cayendo en desuso de esto, y le da como que pena seguir vistiendo como vestían sus antepasados. Aunque hay que decir que es una vestimenta muy castellanizada. Dime. Perdón. También no sé si entra ahí cómo se visten los de Guatemala y El Salvador, los del Salvador. Por ejemplo, aquí los cortadores que vienen les decimos chapines, ¿verdad? Es el nombre que nosotros los identificamos. Entonces las señoras se visten así bien como el tiempo de antes, y a los niños los andan colgados atrás, amarrados, a veces 2, 1, y cortando, y a veces está lloviendo, pero el niño ahí lo andan colgado atrás. Entonces creo que la cultura de ellos no la han dejado, y uno siente bien diferente cuando los mira, pero a veces uno eso lo toma como una burla, y debe de más bien agradarlo porque ellos todavía toman en cuenta las culturas de antes, y nosotros no, nosotros toda la moda, todo lo que están en el año que estamos, queremos tener todo lo que está saliendo nuevo. O sea, no tomamos en cuenta las culturas de antes, que han sido muy importantes, y tenemos una historia muy bonita. Muy rica, muy diversa, pero se han menos valorado en gran medida. Los jóvenes de hoy en día pues casi no quieren enterarse de esto. Muchos están perdiendo la lengua, la vestimenta, ya no le dan importancia a estas tradiciones. Sin embargo, eso es lo que le da belleza a la diversidad de nuestro país. Si todos nos vestimos con jeans, parecemos todos gringos y al final, bueno, gringos trigueños, porque no somos buenos gringos tampoco, pero queremos andar aparentando lo que no somos, en vez de llamar lo que somos. En ese sentido, yo alabo en gran medida lo que hace Rigoberta Menchú, que a pesar de ser premio Nobel, a pesar de haber ganado un Nobel, anda vestida como indígena. Y ella no ha dejado de vestir como viste su gente indígena, porque se ha dedicado a luchar también en favor de los indígenas. Que porque ganó el Nobel va ahora a cambiar la vestimenta solo por agradar al resto de los ladinos. No, ella sigue guardando todavía su tradición. Mahatma Gandhi también lo hizo, aunque él es de la cultura hindú, de amar su cultura, pero el tema es el amor a la cultura, no dejar de vestirse si somos pertenecientes a ello. Así es, Lick. Yo si supieras que tú descendiente de alguna de dime. Perdón, Lick, perdón. No creo que eso es más que todo nosotros, porque día a día estamos haciendo que esa cultura se pierde.
porque digamos tenemos una niña, ya no la vestimos con vestido ni con falda, no queda ponerle pantalón o mini falda, mini short. Entonces creo que la cultura nosotros vamos haciendo que se pierda día a día, porque Sí. vestimos a las niñas como unas señoritas. Entonces es cosa que nosotros también tenemos la culpa. Y piensen en esto, miren el problema social que esto ha generado, porque por andar hipersexualizando a los niños, a las niñas, entran muy pronto a la promiscuidad y muy pronto también a las violaciones. Es decir, que son víctimas, porque si vistiéramos a las niñas, digamos, como se decía antes, yo recuerdo a mi hermana, ella todo el tiempo utilizó vestido, vestido de así, levantadito y con el levantamiento de los hombros también, ¿verdad? Floreado y todo bonito. Yo me recuerdo que ella se vestía así, como niña. Y nunca hubo problema con ella durante su niñez. Hasta los 14 años ya más o menos. Ya empezó a vestir un poco como adolescente. Pero ya realmente los vestidos no los dejó hasta cierto tiempo de edad. Pero ¿qué pasa? Empezamos a hipersexualizar a las niñas y por eso hay un montón de depravaciones hoy en día. Hombres pedófilos por todos lados. Y no solamente hay pedófilos entre los curas, como muchos creen. Hay pedófilos entre militares, hay pedófilos entre abogados, hay pedófilos entre doctores, hay pedófilos a la par de la familia. No sabemos si incluso el mismo papá se va a convertir en un pedófilo incestuoso, incluso puede violar a su propia hija, por esta hipersexualización que hemos hecho sobre la vestimenta de las criaturas, en vez de cuidar lo tradicional. Aportando ahí lo que Master, una pregunta. de que esto es algo como bien generalizado y como están hablando, ¿verdad? Casi cultural desde sus inicios, que valoramos más las cosas ajenas que lo nuestro y o sea, se pudo ver hasta con la misma civilización indígena de sus tiempos, teniendo oro, teniendo cosas tan bonitas, los canjeaban por espejos, o sea, por las fantasías que les trae el modernismo. Y entonces lo mismo nos ha pasado ahorita, teniendo una riqueza cultural. Vaya, yo vivo en Santa Rosa de Copán, lo que es, vaya, que se ha querido trabajar bastante para que siga siempre eso, es la tela lenca, hacer ropas así que sean como bien culturales y bien bonitas. Sí. Y aún hay gente que siendo piezas tan bonitas como aritos, pinchas, que son así con cosas lencas, hay gente que dice, ay no, qué feo, pucha, y hay gente de afuera que viene y valora todas esas piezas. Entonces es más que todo cultural en realidad. Solo un paréntesis más, lo podemos ver con los mexicanos. Los mexicanos, sí, esa gente es súper full, ¿verdad? Aún los chapines, hay bastante, es bien común ver en Guatemala gente que se viste así, ¿verdad? Bien autóctono. Entonces, como les digo, o sea, más que todo es los valores que nosotros mismos le damos a las cosas que tenemos. Compañeros, agregando ahí algo a lo que se estaba diciendo, creo que estamos perdiéndola, porque imagínense, a veces pudiendo ir a tomarnos un atol chuco, por decir así, mejor queremos ir a Dunkin' Donuts, o sea, a lugares de que, pucha, nosotros estamos enriqueciendo a otro país, en vez de enriquecer el de nosotros. De chocolate que un atol chuco, la verdad, compañera. Ahí sí, exacto, ahí sí no comparto. Exacto, yo sé que sí, muchos, pero no todos pensamos igual, ni todos decimos, prefiero el atol chuco, que es más delicioso que cualquier otra cosa, pero preferimos algo que nos va a engordar y a enriquecer otro país, a comer lo que nosotros mismos tenemos como una cultura, como una riqueza, como dice el licenciado. Entonces nosotros hacemos que nuestras culturas se pierdan día a día con la forma en que actuamos, con la forma de comprar ropa de marca, con comer lo que no se produce en nuestro país, que bueno, creo que nosotros tenemos la culpa. Gran medida. Master, otra pequeña aportación igual a lo de los compañeros, eso se llama ya lo que estamos perdiendo, lo que son los valores culturales. Exacto. Sí, todos los valores culturales. Una pregunta. Dime, Darwin. No sé si va a hablar sobre los pech. Bueno, yo soy de Olancho y en mi pueblo existen lo que es esa etnia, la etnia pech. Pech, ajá. Sí, vamos a verlo. Lo vamos a ver. Prosigamos con el contenido para que abarquemos esa parte. Bien. Dime. Más que todo, digamos, más que todo una aportación a lo que ya explicaba el compañero de Copán. Digamos, nosotros, digamos, bueno, en el caso mío, de marcar la papa,
pero la pérdida, digamos, de la raíz, digamos, de las etnias lencas y tanto las más que hay en el país, yo creo que eso viene más a raíz de la migración del campo a la ciudad, ¿va? Porque recordemos, digamos, que para todos es conocido que vivimos en una pobreza en muchos municipios del país, ¿va? Entonces emigramos a las ciudades y como decía la compañera que me antecedió, ¿va? Que tenemos pena para vestirnos, como éramos en el lugar y ya la evolución que uno entra y se tiene un cambio, ¿va? Por ejemplo, en La Paz tenemos se llama Guajiquillo, La Paz, un municipio, ¿va? Y me recordaba mucho usted la primera imagen que usted puso que proyectó la imagen ahí en su proyector, que toda la gente se vestía tal como la imagen que usted mostró ahí, ¿verdad? Pero ¿qué pasa?Í en día todo ya se perdió, porque hoy ahí casi toda la gente miraba al campo, otras miraba a los Estados Unidos, entonces ya eso ya trae otras nuevas culturas, nuevas costumbres, entonces eso día ya está perdiendo. El Estado como Estado tampoco no inculca, digamos, lo que es la educación, seguir pues con estos valores de mantener las etnias, tanto las costumbres y todo. Podrías aporte más, muchas gracias. Ok, sí, tienes toda la razón, tenemos que recuperar un poco, al menos lo que todavía queda, revalorizarlo mejor para que no se vaya a perder. Los lencas, la palabra lenca viene de dos palabras, lenc, que significa compartir o repartir, y ca, significa bienestar público, beneficio social o bien común. Y es porque los huaquis, potones y cares habían estado en mucho conflicto por mucho tiempo y llegaron a llegar a un acuerdo, a una especie de alianza de paz, y a partir de eso entonces renombraron las tres etnias, prácticamente las renombraron bajo un pacto llamado el Pacto Lenc, que prácticamente es el de tener la capacidad de compartir en función del bien común. Así lenca terminaría significando sistema de bien común. Fíjense, aquí en Honduras es difícil conseguir el significado de la palabra lenca. Yo lo estuve investigando más, no se imaginan, por cantidad de fuentes. Logré conseguir el significado por El Salvador. En El Salvador sí tienen manuales donde están enseñando a los chicos el valor de la etnia, ¿verdad? La lengua incluso, están guardando obviamente esa parte. Por lo cual ahí sí logré encontrar un manualito de formación sobre la etnia y ahí explicaba el origen de la palabra. Que puede ser con K, puede ser con C. Da igual, en todo caso el sonido es el mismo. Hay lencas en el nororiente de El Salvador, de Honduras y de Nicaragua, ¿verdad? Las tribus cares, potones y huaquis hicieron esta alianza de hermandad pacífica para acabar con las guerras entre sí, y por eso lograron por fin vivir en paz. En origen, pues quiero citar esta obra de Anne Chapman, que se llama Los hijos del copal y la candela, en el tomo número 1, de la Universidad Nacional de México. Es algo que realmente a mí siempre me ha llamado la atención, que las mejores obras donde uno puede conseguir una buena información son extranjeras. Anne Chapman, ¿verdad? En ese caso. Una estadounidense hablando de nuestra cultura, en vez de ser nuestros institutos de arqueología e historia, generando literatura al respecto. Lamentable. Bueno, ella dice que esta cultura probablemente proviene de los chibchas. Recuerden que toda la parte centroamericana, desde México hasta la parte sur, Colombia, es la zona llamada macrochibcha. Entonces muchos de esos pueblos vinieron obviamente subiendo hasta la zona centroamericana. Entonces vamos a tener prácticamente una mezcla de las etnias del norte con las etnias del sur, ¿verdad? Y esto va a generar las culturas mesoamericanas. La lengua lenca fue separada de la lengua quiché arcaico hace unos 4.700 años atrás, y del náhuatl, o de náhuatl, también le ponen una T y una L al final, náhuatl, hace unos 2.000 años atrás. Pertenecen al grupo lingüístico de los lencas, los cares, cerquinas y potones. Son la lengua que, bueno, este grupo lingüístico normalmente se le llama los lenmichíes. Ya les diré por qué, los lenmichíes. Aquí está la zona macrochibcha, ¿verdad? Desde la zona oriental hondureña hasta la zona de Venezuela y Colombia, ¿verdad? Que es la llamada también chichano-paisana por otras fuentes, cualquiera de los nombres son válidos. La hipótesis de esta propuesta de territorios que comparten similitudes lingüísticas viene de un lingüista llamado Joseph Greenberg, que es el que habla de la similitud lingüística de estos pueblos. Están ubicados entre Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y El Salvador. También está la famosa lengua llamada, el grupo lingüístico llamado los lenmichíes o lenmichí. Lenmichí. Es lo que pasa que por el plural le ponen ies. En realidad es la lengua lenmichí. Porque van a ser prácticamente tres grupos étnicos que estarán compartiendo similitudes lingüísticas. Están los lencas, que ya vimos que significa el sistema, ¿cómo se llama?, de bien compartir o de compartir común, ¿verdad? Los chibchas, que la palabra chi significa nuestra y cha significa gente, y los misumalpas, que es un acróstico de tres etnias, los misquitu,
los Sumos y los Matagalpas. Estos pueblos conforman la zona lingüística de los Lenmichíes, ¿verdad? Según se cree, aparecieron por el año 8000 los vestigios de estas lenguas, luego se van a subdividir ahí por el año 5000 en 4 familias de los Pech, los Chibchas, los Lencas y los Misumalpas, ¿verdad? Que son los que van a estar obviamente ya distribuidos, pero comparten en gran medida mucha similitud lingüística. La jerarquía social de los Lencas tenían un sistema feudal repartido en señoríos, tenían caciques, señores y jefes militares, normalmente estaban emparentados, tenían una relación endogámica, se casaban entre parientes, ¿verdad? Para mantener obviamente la pureza de la casta misma, ¿verdad? Francisco Montejo, que era uno de los historiadores de aquel momento, igual que Antonio de Herrera, nos habla mucho de este famoso pueblo de los Lencas. Menciona al menos 3 caciques importantes. En Tepica, que va a ser el cacique, bajo el cual va a estar Lempira como jefe guerrero, estará Diego como cacique de Piraera y Mota como cacique capturado por Francisco de Montejo, que son los principales líderes de resistencia indígena que también van a tener en el occidente de Honduras también, y en el norte y occidente de Honduras. El cacicazgo de ellos era bien simple, se pasaban en la casta de padres e hijos, es decir, estaban emparentados y lograban que sus hijos heredaran el poder. Cada cacique tenía bajo su mando un juez, y ese juez tenía bajo su protección, o incluso para poder hacer la captura de quizás por presuntos criminales, al menos 4 tenientes, para poder hacer obviamente toda la parte legal del manejo de la etnia. Los templos estaban ubicados en la zona alta de los montículos, normalmente eran casitas hechas de varas largas, de casitas largas, donde colocaban nichos para los dioses de madera, de barro y de piedra. Ese testimonio es del historiador Antonio de Herrera y Tordesillas, que es del cual tenemos una gran cantidad de historia de América cuando vinieron ya los españoles. Los Maya Chortí. Los Maya Chortí, llamados los chortíes también, sus características son de origen maya, descendientes de los mayas. Su lengua es el chol, es una lengua derivada también de la lengua maya. Al darle muerte a los españoles, a los sacerdotes, pues se tuvieron que convertir al cristianismo y mezclaron el catolicismo con su forma de cultura y ritual, ¿verdad? Hay algunos que todavía siguen utilizando el incienso que ocupaban antes para la vida ritual maya, la ocupan hoy en día para ofrecerle cultos a Dios, al Dios verdadero. La gastronomía pues se basa en el maíz, el atol, el chilate, prácticamente la gastronomía que conocemos en Occidente. Aunque no sé si habrá gente todavía que coma venado en Occidente. El cerdo, las frutas, el pescado, tamales y tortillas. Hay aproximadamente 60,000 habitantes hoy en día, ¿verdad? Están repartidos en los departamentos de Copán, Ocotepeque y Cortés. Los Sumos o Tahuacas. La palabra sumo no es adecuada, la palabra correcta es Tahuaca. Ya les diré por qué. Los Sumos son de origen macro-chibcha, la lengua de ellos se llama Tahuaca, por eso el nombre de la etnia también es Tahuaca. Están ubicados en el departamento de Gracias a Dios, incluso alguna región alta del Ancho. Fue uno de los más grandes pueblos de América Central, de Honduras, y también uno de los pueblos también de mayor resistencia indígena en la zona norte. Actualmente tiene 1.500 personas, aproximadamente se calculan a 1.500 personas. Sumo para ellos es despectivo porque significa ser inferior. Es una palabra que significaría para ellos alguien inferior, por lo cual es una palabra que ofende más bien. La pesca, la caza, las artesanías y el viaje por medio de pipantes o canoas es lo que ellos utilizan hoy en día. La ganadería es el modo de vida, al igual que el resto de las etnias. Se cuenta que en la actualidad pues están ubicados en el río Patuca al medio, unas 233,000 hectáreas de terreno o de bosque tropical lluvioso, en la zona que fue declarada como zona protegida, zona de la biosfera Tahuaca-Azañi, según el 20 de octubre del año 99. Menciono este dato porque el rey Tahuaca, o el cacique Tahuaca, llegó para la época de Pepe Lobo a la casa presidencial con un traductor, porque él no hablaba el castellano, y llegó a no pedirle, sino exigirle al presidente de la República, a Pepe Lobo, con estas palabras: que saquen esos aparatos de mis tierras, es decir, que saquen las maquinarias que acaban a deforestar la biosfera que ya habían prometido que no iban a tocar. Entonces el Estado de Honduras estaba faltando a esta declaración, ¿verdad? Como siempre los políticos haciendo las suyas, ¿verdad? Cortando árboles, arruinando los bosques del territorio que pertenece a los tahuacas por derecho.
por antigüedad también. Y le pidió, ¿verdad?, al presidente que se fueran de sus tierras, así, que se fueran de sus tierras, porque para ellos son sus tierras, y es evidente que lo son, porque se fueron los primeros habitantes de este país. Así que por derecho y antigüedad merecen todo nuestro respeto, ¿verdad? Desgraciadamente no hemos caído en el error de considerar que porque viven en una cultura que todavía no ha alcanzado el nivel de civilización que tenemos hoy, por tanto ellos son inferiores y tienen por tanto que adaptarse. No necesariamente. Ellos, si quieren, pueden seguir con su cultura intacta sin andar adaptándose a nada, porque tienen todo el derecho de hacerlo, como todos los pueblos libres de la tierra. Los Pech, o mal llamados payas, porque realmente la palabra paya no es ni siquiera de origen indígena. La palabra paya es una palabra origen española, castellana. Ya les diré el significado de la palabra paya. Bueno, los adelanto. Significa alguien que es retraído, alguien que es huraño. 3.000 años antes de llegar a Honduras, ¿verdad? Aproximadamente, 3.000 años antes llegaron a Honduras. Como son pueblos macrochipsas también, llegaron a habitar esta región. La organización de ellos es parecida a la de los tahuacas y tolupanes. Están ubicados en el departamento de Colón. La palabra Pech significa gente, esa es su lengua también, por eso es el nombre más adecuado también para referirse a ellos. Ellos llaman Pech Acua a la otra gente, ¿verdad? Y también, como los garífonas, le llaman ladinos a los que son bulá, le llaman a los que llaman ladinos, o a hijos de españoles, ¿verdad? A la otra gente, que es hija de español. La otra gente son los indígenas, los Pech Acua son otra gente, de origen indígena también, y los bulá son los ladinos, como el resto de la mayoría de nosotros. Eran politeístas, sus dioses eran elaborados en jade, la mayoría eran con forma de mujer. La palabra paya significa pues ignorante, rudo, ¿verdad?, retraído, aldeano, campesino, que no pertenece a su raza. Ese es el nombre que le dan los españoles, y de hecho si buscan en un diccionario español verán que paya es una palabra castellana, ¿verdad?, con ese significado, por lo cual no aceptan ellos esa palabra, o no sería tampoco idóneo de llamarle de esa manera. Pech es lo mejor. Los tolupanes, también mal llamados jicaques. La palabra jicaque también es de origen española, no es de origen indígena. Tolupán es el nombre más idóneo para ellos. Los tolupanes son 18.000 habitantes aproximadamente hoy en día, 28 tribus distribuidas en pequeños pueblos, ¿verdad? Trabajo duro, mucha pobreza, lamentablemente. Hay mucho abandono de parte del gobierno. De hecho, yo les voy a compartir un video que es un reportaje periodístico de una visita a una aldea de tolupanes para que vean las condiciones en las que están viviendo hoy en día, completamente abandonados por el gobierno. No hay apoyo ni en medicamentos, ni en carretera, ni en energía, no hay nada, ni siquiera para darles herramientas para que puedan cultivar la tierra, siquiera algo, no les ayudan en nada. Y esa situación fue desenmascarada por un noticiero. Yo les voy a pasar el enlace para que lo vean en su rato libre, ¿verdad? Están entre los departamentos de Morazán y de Lloro. Su lengua es el tol, por eso Tolupán es el nombre más adecuado. Jicaque significa una persona huraña, retraída y poco sociable, igual que la palabra paya, ¿verdad? Una palabra para hablar de inferioridad, por lo cual no es adaptada ni tampoco debe utilizarse hoy en día. Aunque en el año, no recuerdo el año en que le reconocieron a este maestro que se llama Aurelio Martínez Sevilla, lo reconocieron como el maestro del año, ¿verdad? Es un maestro de origen tolupán, y lo llevaron a la casa presidencial, ¿verdad?, a regalarle un diplomita en un cuadrito bien bonito en los primeros años de gobierno de Juan Orlando Hernández, o creo que fue cuando él era presidente de Congreso, creo que fue. Aunque le dieron este reconocimiento a este maestro, se le puede notar en la cara a él, ¿verdad? Se nota en la cara, miren que los demás bien alegres dándole el diploma, y era así como que, ¿qué me están dando en realidad? Porque lo que realmente quizá él, como un buen maestro que es, necesitaba es que le arreglen esa escuela que tiene ahí, ¿verdad? Pero la miseria de nuestros gobiernos no les ha permitido tener escuelas dignas, y él aún así, a pesar de ello, con entrega y dedicación, agarra los manuales de gobierno para educarles en la lengua a los chicos, traduce los materiales para educar a los chicos, ¿verdad?, en las ciencias y en las artes, y incluso a los adultos, como pueden ver, también hay adultos ahí en la escuela. Pero miren los asientos, miren la escuela que tienen, de puro adobe, hecho con la fuerza de la gente. Esa es la realidad en la cual están hoy en día los tolupanes, y no son los únicos, casi todas las etnias están prácticamente abandonadas. Solo reciben apoyo de vez en cuando por algunas ONGs que están ayudando. Por ejemplo, los lencas aquí por el lado del Intibucá están recibiendo ayuda de JICA, Japón. Pero es una cuestión cada cierto tiempo.
o la de cooperación española también, ¿verdad? Pero en la mayoría de proyectos que deberían de ser del gobierno no hay apoyo alguno. Así que es un poco hilarante que le den un diploma cuando lo que necesita es una escuela digna, ¿verdad? Y útiles para los hipotes. Así se visten actualmente, esa es la vestimenta típica de un tulupán, ¿verdad? Recuerdo que el rey Tahuaca o el cacique Tahuaca llegó, rey Tahuaca le llaman en realidad, y se merece que le llamen rey, es su rey en su tierra, y merece ser llamado así. Llegó con una vestimenta, no así, sino que él llegó con una especie como de calzoneta, nada más, solo la calzoneta, a chuña, es decir, sin zapatos, ¿verdad? Y con un corte de cabello parecido al del señor que ven en la fotografía en el lado izquierdo, un corte de cabello así como en forma de hongo, así como y sin camisa, solo llegó con una mochilita nada más, y la otra persona que se iba mejor vestida, o mejor dicho, vestida, esta visita a la casa presidencial. No sé si, supuestamente Pepe Lobo le prometió que iban a arreglar ese asunto, no sé si lo habrán hecho, yo creo que apenas se fueron, les han de haber olvidado completamente así como son. Los nahuas, una etnia poco conocida, pero que también es significativa. Lo que pasa es que está demasiado mezclada con las culturas del norte, ¿verdad? La parte de la civilización llegó muy bien a ellos, así que hoy es bien difícil identificar dónde están ubicados. Los nahuas manejaban la lengua del náhuatl, que era la lengua maya, ¿verdad? Que significa, la palabra náhuatl significa sonido agradable, y son 20.000 habitantes aproximadamente ubicados entre Catacama, La Guata, Jano, Hualaco, departamento del Ancho. Creo que están ahí mezcladas un poquito con otras culturas más campesinas. Estuvieron en Chapagua, en el Valle de Aguán, ¿verdad? En Papayeca, en Trujillo. De hecho, estas dos zonas, Chapagua y Papayeca, están mencionadas en los libros de historia como los lugares de mayor resistencia indígena. La gente de ahí era bien aguerrida y costó quitarles ese afán de lucha, ¿verdad? Es decir, de apaciguar la zona. Les costó mucho. A hombres como Cristóbal de Olid, a hombres como Hernán Cortés, que van a intentar pacificar esa zona. Y también como Pedro de Alvarado. Estuvieron también por el departamento de Cotepeque y Naco. De hecho, parecía que vinieran del norte, pasaron por Cotepeque, Naco, se fueron a la zona de Trujillo hasta el Valle de Aguán. Es decir, toda esa parte fronteriza hasta llegar por la parte norte. La agricultura, la crianza de animales domésticos es su forma de vida, como la de las demás etnias. Y el principal cultivo es lo que ya sabemos, es frijoles, maíz, yuca, arroz, calabazo, forman parte de su dieta alimenticia y principal. Y la última etnia son los chorotegas. Perdón, se me olvidaban una que no es una etnia autóctona, pero que hay que mencionarla también. Los misquitos van a tener una mezcla con otra etnia de origen africano, es decir, que van a venir los africanos que estaban esclavos en la isla de San Vicente, algunos, otros mucho antes que eso, mucho antes de que saliera de San Vicente, había venido un barco que naufragó y lo recibieron en el pueblo, por lo cual es normal que entre los Tawira o misquitos hayan algunos con piel bastante oscura. Y de hecho ellos en sus bailes cuentan este hecho del navío que venía en camino y los negritos se pintan de color negro para contar el hecho de que llegaron a la zona y ellos lo recibieron, se mezclaron, incluso la lengua también se mezcló. Hay muchas palabras de los misquitos que también son garífunas, ¿verdad? Y comparten mucho la parte del lenguaje. Pero el nombre que deberíamos de llamarle sería Tawira, para evitar lo que hacen todavía hasta el día de hoy muchos españoles, que le llaman, en vez de llamarle misquitu, le llaman los mosquitos, casi de forma despectiva. Entonces mejor olvidemos, si quieren, la palabra misquitu y llamémosles Tawira. Ese es el nombre original de la etnia, según lo que cuenta William Dampier, un bucanero que contó acerca de la venida de estos pueblos, que eran más o menos unos 1.600 personas para cuando él llegó, un navegante. La palabra misquitu, ¿de dónde viene? Viene de el nombre de un héroe, de Miskut, ¿verdad? El nombre de uno de los héroes, de uno de los quizás grandes guerreros, llamado Miskut. Pero la palabra Tawira significa hombre de pelo largo y negro, personas de pelo largo y negro, porque era la costumbre que ellos vistieran así. De hecho, los bailes misquitos usan pelucas para recordar que así era la forma de la vestimenta. Aguala se le llama, al cabo de gracias a Dios, a toda la región de lo que hoy llamamos nosotros de la Mosquitia. Ese es el nombre que ellos le dan. Desde el río Coco y Segovia hasta el río Tinto Negro, esos dos grandes caudales que están ya fronterizos a Nicaragua, ¿verdad? Prácticamente esa es la zona donde ellos están ubicados. Más de 76.000 habitantes, y nos cuenta Alexander Esquemelín, también otro bucanero, que en el año 1672 aseguró ver a 1.600 a 1.700 habitantes que formaban una pequeña nación, que hubo también una migración, diría William Dampier,
una migración de negros que se van a mezclar con ellos y van obviamente a generar un mestizaje ahí mismo. Por eso va a hablar de este famoso naufragio que ocurrió en 1641. Esta es la zona que está cortando de gracias a Dios hasta Nicaragua, es la zona que llaman ellos. Master, disculpe, Tahuira dijo en vez de misquitos, Tahuira. Tahuira, ese es más adecuado. Porque ese es el testimonio de los botaneros. Ese es el nombre que le daban originalmente. Lo que pasa es que quizá a ellos no les molesta que le digan misquitos, quizás no les moleste. Pero el nombre correcto es Tahuira. El nombre correcto es Tahuira. Ahora, habrá que ver si en Honduras están acostumbrados a escuchar también Tahuira. Habrá que ver, porque en Nicaragua sí, evidentemente les llaman Tahuira también. Pero habrá que ver si en Honduras están acostumbrados a ello. Porque si ya se acostumbraban a misquitos, pues sigamos con misquitos, pero no caigamos en el error de llamarles mosquitos, porque eso sí sería un gran error. Sí. Bien, procedamos. Los garífunas. Faltan los garífunas y chorotecas para terminar. Los garinagu. El nombre correcto es garinagu, porque garífuna más bien solo es una palabra que utilizan para referirse a un solo individuo. Garinagu significa caribes negros y la palabra garífona significa un individuo que forma parte de los garinagu, por lo cual lo correcto es llamarles garinagu. Ese es el nombre correcto. Garífuna es para alguien individual. Para llamar a este es un garífuna o aquel es un garífuna, ahí está correctamente utilizado. La palabra garinagu también en la zona del Caribe también le llaman calinagus, ¿verdad? Es una etnia completa, prácticamente lo que estábamos nombrando al llamar garinagu, calinagu. Hay 300.000 habitantes hasta el día de hoy. Son descendientes de los caribes, de los arahuacos también que están en las costas del Caribe, debido a que llegaron como esclavos africanos y se empezaron a mezclar con ellos. Al principio fue difícil porque entraron en ciertos roces. De hecho, algunos de los bailes que ellos tienen conmemoran estos enfrentamientos entre los arahuacos y ellos, ¿verdad? Y también contra los españoles. Llegaron a Yurumey, a la isla de San Vicente, y estuvieron ahí trabajando forzadamente. Luego van a ser sacados de Yurumey y los van a llevar a Roatán en 1797, el día que ellos van a llamar el día del arribo. Luego de Roatán para acá se empezaron a diseminar para toda la costa centroamericana, ¿verdad? Y van desde Guatemala hasta Colombia. Llegan todas las etnias negras que vinieron viajando, ¿verdad? Prácticamente sacados de la esclavitud. Porque hubo un edicto, una cédula real, que se hizo funcionar para el indígena, ¿verdad? Que fue la cédula real lanzada por la reina Isabel en el año 1500, que obligaba a los conquistadores a reconocer a los indígenas como súbditos de la corona, como vasallos de la corona. Por lo cual les obliga de alguna manera a no tenerlos ya por esclavos. Es decir, que a partir del año 1500 ya llega la orden desde España de que se acabe la esclavitud para el indígena. Han pasado apenas 8 años desde el descubrimiento de América, 1492, 8 años prácticamente de descubrimiento, y ya para 8 años después lanzan el edicto de que cero con la explotación, porque llegó noticias a España del nivel de explotación inhumana que estaban haciendo algunos españoles. Y se preguntarán ustedes, ¿y quién puso la queja? La iglesia, los frailes. Los frailes escribieron cartas a la corona, incluso el mismo Bartolomé de las Casas escribió un libro sobre la extinción de los pueblos de América para contarle a los españoles la barbarie que cometieron los españoles aquí. Entonces él obviamente se dedicó a la defensa del indígena, ¿verdad? Publicando la desgracia de lo que hicieron algunos que se hacían llamar a sí mismos conquistadores, aunque ese título no es de la corona. La corona no nombró a nadie conquistador, se autonombraron conquistadores ellos. Por eso el Bartolomé de las Casas puso en entredicho esta situación al rey. Y él hace ver, dice, yo llevo 50 años viviendo acá y yo quiero que usted, su majestad, no permita que esto siga ocurriendo. Que estos que se hacen llamar conquistadores sigan tomando la tutela incluso del evangelio, que ponen a gente que es ignorante del evangelio a querer evangelizar a los señores encomendadores. Los ponían a evangelizar cuando el deber era de los frailes. Entonces le quitaron ahí la tutela de la evangelización y se la pusieron a los frailes, a cambio de tapar una barbarie que era prácticamente utilizar a los indígenas como esclavos en las minas y en las haciendas y en las plantaciones. Por esa razón, ¿verdad? Estos frailes van a poder gritar al cielo diciendo, no es posible que nos quiten de las manos a los que tenemos que evangelizar y los agarren más bien de peones de carga, que los hacen cargar cosas que ni siquiera un ser humano, ¿verdad? Un ser humano consciente lo haría. Le ponen carga como que fueran bestias.
¿verdad? Llevan a las mujeres a las plantaciones, dice él, se les seca la leche en los pechos a las mujeres, que los niños mueren de hambre, desnutridos, y la gente se muere en las plantaciones también, en las minas, ¿verdad? Que les ponen cargas que ningún español digno se atrevería a llevar. Él denuncia todo eso, ¿verdad? Y por esa razón es que van a haber muchas causas a cambio de cambiar la cultura y quitar la esclavitud primero del indígena y tardíamente llegar también para el negro. Así que ellos van a venir completamente libres a vivir ya a Centroamérica. Ellos no vendrán como esclavos, vendrán como hombres libres a vivir. Desde el año 1797. Hay que recordar que Estados Unidos tardó muchísimo para darle libertad a los negros, mientras que aquí en España, pues, la corona lo liberó muy temprano, en realidad muy rápido. La religión, el Dugu, es el estilo de religión que ellos tienen, y consiste pues en una religión mezclando la cultura africana con el cristianismo. Llegan a tener tal nivel de concentración o contemplación en medio de la asamblea, que en ese baile o esa trance que llegan a tener, hay gente que se desmaya. De hecho, esa pintura pinta esto, que una mujer está desmayada en medio del baile del Dugu, que es la famosa religión de ellos. La lengua de ellos es la garífuna, ¿verdad? Así se le llama también a la lengua, de origen arahuaco, una mezcla de africano con arahuaco. Los bailes de ellos, 3 bailes famosos: la chumba, el yancunú y la punta. Les explico brevemente. La chumba es un baile solo de mujeres, donde las mujeres intentaban decirle a los arahuacos, porque los arahuacos como que despreciaban a las mujeres garífunas, diciendo que eran quizá poco atractivas o que poco les gustaba. Entonces las mujeres inventaron este baile para hacerse las seductoras y enseñarles la capacidad de baile y belleza que tenían ellas. Entonces de esa manera le echaban en cara a los arahuacos que estaban despreciando la calidad de mujeres que son. El baile del yancunú servía para amedrentar a los arahuacos, a los españoles también, hacerles creer que eran hombres débiles, quizá un poco femeniles, porque solo hombres son los únicos que bailan este baile, donde salen disfrazados con máscaras, ¿verdad? Aparentando ser como mujeres, ¿verdad? Con chinchines en la pantorrilla de los pies, bailando al ritmo del tambor. Que ojo, que el tambor más bien es el que baila al ritmo del bailarín, porque el que lleva el ritmo del tambor es en realidad el bailarín. Si el bailarín se mueve, el tambor suena. Si él se detiene, el tambor deja de sonar. Es al revés el baile del yancunú, también llamado el baile del máscaro. La punta, que ya conocemos que es el baile más popular, que de hecho no se baila con la punta de los pies, sino que se baila con toda la planta del pie. Es un baile que requiere un nivel de esfuerzo físico tremendo. No cualquiera baila punta, y ellos la bailan muy bien, bailando como que fueran aplanadoras sobre los pies, temblando a gran velocidad. Y la gastronomía, que es la yuca, ¿verdad? El plátano, la bebida del gifiti, que está hecho de muchas hierbas, ¿verdad? Clavo, palo de hombre, cantidad de cosas que le meten. Yo no puedo compartir un video más tardecito, que a veces no se me olvida, donde está la receta del gifiti, para tal vez se la aprenden. El casabe, el pan de coco, tan rico que es, ¿verdad? Y la machuca, que a mí particularmente no me gusta mucho la machuca, porque es puro plátano prácticamente molido, machucado, ¿verdad? Por eso se llama machuca. Los chorotegas, al igual que las etnias chipchas, provienen de otro lugar. En este caso, ellos vienen del norte, vienen del lado de México, de la zona que llamamos Cholula, en México. Las características de su población, pues la palabra chorotega significa gente rodeada de enemigos, ¿verdad? De hecho, el nombre de choluteca viene de ahí. Ubicados en Costa Rica, Nicaragua y Honduras, ¿verdad? En Honduras, pues, la palabra chololteca significa gente de Cholula, ¿verdad? Que hace referencia a la procedencia de este pueblo. Era el grupo más abundante y avanzado para la venida de españoles, y cuando decimos avanzado, pues es realmente avanzado. Solo vean el nivel de la cerámica, ¿verdad? Está muy bien decorada, con figuras geométricas, parecida al arte que tienen en Cholula, México también. El sistema de vida era de tipo comunal, ¿verdad? Tenían parcelas que eran otorgadas por los jefes de hogar, al igual que en algunas regiones del Empira también, que se reparten el terreno de esa manera, ¿verdad? Dando de acuerdo a la familia, para que no haya propiedad privada. Alrededor de 20,000 habitantes hay hoy en día, ¿verdad? Y este es el arte de Cholula, México, para que vean la similitud entre el arte de Honduras y el arte de México, ¿verdad? Muy parecido y muy exquisito el arte en realidad. A mí me parece atractivo bastante el arte de los cholulas. Y además, obviamente, las estructuras de México, de los antiguos templos que tenían, son muy avanzados realmente. De hecho, se miran mucho mejor elaborados que el de los mayas. Ahí está la zona de donde vinieron: Cholula, Teotihuacán, Tula,
De ahí vinieron por el lado de Chiapas, Veracruz, hasta Granada y Rivas de Nicaragua. Pasaron por toda América Central, ¿verdad? Por la parte sur hasta llegar a Nicaragua.